Los 90, esa falta de control, que es al revés de lo que te acabo de decir, al contrario, también se da la posibilidad de que la gente pueda lavar dinero. Se llama lavado de dinero. Ok. Claro, entonces lo pueden asociar con otros tipos de negocios ilícitos como el narcotráfico, ¿sí? Ujú, Pues digamos, el narcotráfico hace que haya un ingreso de dinero, ujú, de mucho dinero adicional, pero uno no puede sustentar desde dónde salió la plata, ¿sí? ujú. Usted tiene un trabajo, usted gana tanto, pero no es normal que usted hoy tengas esto y mañana compres 30 casas, ¿sí? Sí. No es normal. ¿Por qué? ¿De dónde el dinero? Dices, no, es que yo saqué 20 piedras de estas y entonces las vendí y compré, pero es mentira. Tú Ujú. puedes estar legalizando el dinero de Ah, actividades que tú pones como el ilícitas. dinero ahí Exacto. y después te lo volví. No, Que es por la... simplemente no sabes de dónde salió el dinero. No puedes decir que el dinero vino de narcotráfico. Dices, vino de las esmeraldas, porque nadie controla las esmeraldas. Ujú. Entonces tú formalizas o legalizas ese dinero y puedes lavar el Ok. dinero. Eso es lo que se hace frecuentemente. En las esmeraldas. Sí, el lavado de dinero. Ok. Pues muy interesante y muy diferente los dos. Pero la pregunta fue si, como, porque ustedes dos trabajaron en el medioambiental y si tuvieron como, por ejemplo, en tu caso, cosas para, como, para ver, como para, no sé cómo se dice, para, como, no sé cómo decirlo en español, pero para mirar si pasó cosas malas o no sé, como procesos, como, o personas que están encargadas de verificar. ¿Fuimos testigos de algo? Sí, como para verificar o para, como un proceso, como que está muy claro en lo que hacen, para verificar si no fue como corrupción o fraude, no hay nada. Ok. O, Uy, no sé. sí, No. pues, ¿tú Hágale porque sabes? es que en mi caso es mucho más difícil. Ok. Sí, no, es difícil. Es difícil porque como son temas de evasión de impuestos y de corrupción, no es tan fácil ser testigo de eso y darse Claro. cuenta. Es muy difícil. Uno lo conoce y lo sabe porque el sector se presta para eso y es natural y es muy fácil que las empresas o las personas sean inducidas a cometer esos delitos, ¿sí? Sin embargo, pues no, pues, es imposible decir, "Ay, allá están corrompiendo a alguien o están dando plata", no, es imposible saberlo, Sí, pero claro. uno sabe que sucede porque así se mueve la industria. Ok. Y pues, si No, tienes es que en mi un... caso es aún más difícil porque esto es una empresa demasiado grande y es una empresa extranjera que lo que estábamos hablando, que son mucho más, están mucho más vigiladas y controladas, porque las empresas extranjeras legales en Colombia ya tienen que cumplir con ciertas Claro, obligaciones impuestas por el gobierno. Entonces claro. realmente aquí es mucho más difícil. ¿Qué es lo que estamos hablando según la experiencia de lo que uno ve en este tipo de sectores? Porque el sector minero es muy corrupto. Entonces, estas empresas, para no tener que pagar la gran cantidad de impuestos que tienen que pagar, lo manejan porque son empresas muy grandes Sí. que ya se van directamente a las altas alcurnias de la sociedad, que es el gobierno. Sí, claro. Entonces, entre ellos directamente coordinan cómo es el tema de impuestos. Por eso, abajo no nos enteramos cómo manejan eso. Lo que te digo es el tema de las regalías, que es una ridiculez lo que tienen que dar, pero es el mismo gobierno el que se clava la puñalada solamente pidiendo 4%, eso era en ese momento 4% de regalías, por ejemplo, y es el mismo gobierno el que hace esas cosas. Entonces, son cosas que entre ellos mismos cuadran con el Ministerio de Minas, que es el encargado de manejar todo lo que es el sector minero, con el gobierno como diciendo, mire, esta es la empresa, vamos a entrar a estos sectores, esta es una empresa que tenía varias empresas mineras pequeñas, que puedes calcular más o menos la extracción, porque ellos aparte ¿qué? Ellos tienen que decir cuánto es la extracción. Cuántas lingotes se están extrayendo, cuántas onzas mensual, etc, 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 etc. Entonces, digamos, por lo menos en el que yo estuve trabajando, tuve una época de déficit porque compraron la empresa en ruinas. Entonces, les tocó invertir muchísimo dinero para poder hacer eso. Entonces, el gobierno en ese tipo de cosas es mucho más laxo porque dicen que la minería le da desarrollo al país. Entonces, es mucho más laxo con estas empresas, en todo lo que te puedas imaginar.
Entonces, digamos que esos temas de corrupción son muy difíciles, por lo menos la corrupción alta, o sea, la corrupción que uno dice de evasión de impuestos, del tema de pagar, lo que te estoy contando de los paramilitares, esas son cosas que ellos mismos manejan arriba. Ya lo que uno ve son cosas mucho más pequeñas que ya tienen que ver con los mismos trabajadores, porque lo que te digo, allá fueron muchos entes de vigilancia y control a la empresa y todos salieron felices. Entonces tú dices, pues bueno, si ellos salieron felices, por algo debe haber sido. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y estas empresas se encargan de que eso no pase a mayores, de que nada pase a mayores. Que si es un delito ambiental, pues quede ahí. Entonces son cosas que estas empresas grandes se encargan de mirar la manera de cómo controlar ese tipo de cosas. Así lo mismo el tema económico. Seguramente lo hacen porque es un tema que se maneja mucho en el sector minero en general, no solamente en Esmeralda, en todo el sector minero. Entonces eso es algo muy difícil de controlar. Como yo te decía, uno puede ver lo que se ve por fuera o lo que se ve en pequeñas proporciones, que son los trabajadores de la misma empresa que le hacen, que cometen fraude a la empresa, porque ellos están robando material que no es de ellos. Sí, claro. O sea, a ellos se les paga un sueldo porque, por ejemplo, a los mineros les pagan muy bien. Es gente que trabaja 8 horas diarias o 12 horas diarias y a ellos les pagan cada 15 días. Entonces a ellos les pagan muy bien. Ellos inclusive, en algunos casos, ya como cambiaron, porque eso, la parte legal de la minería se fue poniendo mucho más fuerte. Antes les pagaban con el mismo material. Como vaya, esto es suyo, con eso se paga. Y eran millones, porque esa gente le pagan quincenal y era muchísimo dinero. Pero eran cosas que eran en ese momento. Pero estas empresas grandes están obligadas a pagar un sueldo, a hacer ciertas cosas, pero la gente se acostumbra, porque los mineros son personas que no estudian. Son personas que desde que nacen, como su papá lo fue y su abuelo lo fue, quieren ser mineros, porque les da plata, y plata rápida y plata fácil. Entonces, y hay mucha gente que según está, que ya se fueron volviendo tan estrictas, la gente se busca donde hay, ¿cómo es que se llama esa expresión? Siempre va a haber la trampa, siempre van a ver la manera de encontrar la trampa. Entonces, se conocían muchos casos de gente robando mineral, porque eso ya está, la parte rica ya es un líquido. Entonces tú ya podías conocer, era el fraude ya, pero desde las personas que trabajaban ahí mismo, porque tú ya lo veías. Eso era algo que tú ya podías ver, pero es un fraude un poco más pequeño porque era pues el tema de los trabajadores de la empresa. O cuando entraron a robar, porque esa empresa la han entrado a robar pues 2 veces. Entonces eso es un tema muy complicado, por eso te digo. O sea, ya en gran es lo que uno conoce del sector. Sí, pues creo que es lo que quisiera entender, pero la última pregunta es que yo más o menos lo entiendo ahora, que parece que es que los líderes lo aceptan o lo hacen, es los primeros a hacerlos, como el líder, como el de la corrupción y todo, es como los líderes. O sea, los dueños, dices tú. Sí. Okay. Y que en tu caso también es el primero a hacerlo, es los líderes, como los más. Pero mi pregunta, que es un poco relacionada con eso, es cómo se podría mejorar, como de qué puede venir como un mejoración de la situación. Pues una idea rápida, como yo sé que no es fácil, pero... Realmente es muy complicado. Sí, es muy difícil porque el tema de la corrupción está en todos los sectores, en todas las esferas, en todos los estratos sociales. Entonces ya es algo, la corrupción viene, que además que desde el punto de vista ambiental también afecta muchísimo. La corrupción viene desde las personas, ¿sí? Digamos, el tema de ir a pagar un recibo a un banco y colarse en una fila, eso es corrupción. Sí. Pero toda la gente, todos lo hacemos, ¿sí? Todos somos corruptos, mucho o poco, pero todos somos corruptos. Entonces, desde que haya esa cultura de la corrupción en Colombia, es muy difícil porque siempre es complicado si una persona no es corrupta, no va a encajar en el sistema productivo, ¿sí? Porque como el sistema se mueve por la corrupción, entonces todo el que entre tiene que ser corrupto, ¿sí? Porque es lo común de ese sistema productivo. Entonces, si alguien no es corrupto, entonces no cabe, o lo matan,
Entonces se requiere que todos no sean corruptos, ¿no? Pero para eso se requiere un cambio profundo en la cultura nacional desde los niños, ¿sí? Que aprendan a ser personas, a tener valores. Entonces eso, en una solución en mediano, corto o largo plazo, creo que desde el punto de vista es imposible. Tardaremos varias generaciones para lograr que la corrupción pues salga de nuestra sangre. Es un tema de ADN, lo tenemos todos en el ADN. Sí, como en las escuelas y educación. Exacto. Entonces, y en las familias, en los hogares, ¿sí? Entonces creo que tristemente y lastimosamente creo que no hay solución por ahora, no sabemos. En el caso de la empresa en que yo trabajé, un presidente de la empresa que es una señora muy reconocida en Colombia. Ella trabajó en el gobierno y los hermanos han sido investigados. María Consuelo Araujo fue presidente de esta empresa y ella también ha sido investigada por temas de corrupción. No quiero que vaya a salir mucha de esa información ahí, ¿no? Que el nombre que te estoy dando es algo muy delicado porque ella fue presidenta de la empresa que yo trabajé. Y ella pues ha sido investigada y toda su familia ha sido investigada por temas de corrupción. Como que no puedo poner todo eso. No, por lo menos. El nombre de ella no, y el nombre mío menos. O sea, es que cualquier cosa voy a hacer como el trabajo y les manda para hacer si... No, lo que te digo, mientras no pongas mi nombre y el de ella, está bien. Pero es una señora que aquí en Colombia, su familia y ella han sido investigados por temas de corrupción. Y ella fue presidente de la empresa donde yo estaba. Entonces ya ahí vas midiendo un poco cómo es el tema. Y son empresas que, lo que te digo, medir la corrupción es muy difícil. Acá lastimosamente las normas ayudan a que esa corrupción empeore. Porque como son tan laxas, tan permisivas, pues más las empresas les llama la atención. Porque donde está la norma está la trampa. Entonces les encanta porque acá en Colombia es fácil incumplirlas o pasárselas por encima porque no va a pasar nada. Porque igual ellos saben que tú eres una empresa importante, sabes que tú le estás pasando plata a alguien, algo estás haciendo. Entonces, acabar la corrupción en un país que es tan corrupto es muy difícil, lastimosamente, porque es un tema cultural, y es un tema cultural no solo en Colombia, sino en los países latinoamericanos, que unos menos que otros, claramente. Pero aquí en Colombia es un tema muy complicado, muy difícil, porque ya es una costumbre hacerlo. Hay empresas que son muy serias, digámoslo así, y tratan de cumplir las normas, porque vienen de países donde los obligan a cumplir las normas. Hay otras que, como saben que esto es un país en que pasa de todo, pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, realmente tú poder cambiar una cultura que ya es de un país, que otras empresas de otros países vienen, pues les es muy fácil amoldarse porque es fácil. Entonces, el tema de poder hacer algo es muy difícil, por eso te digo, desde las normas, desde el gobierno, todo esto empieza desde arriba. Entonces, hasta que las normas no cambien, hasta que no les empiecen a exigir, hasta que no les den obligaciones, hasta que no sea alguien recto el que esté detrás de ellos diciéndole qué hacer o qué no hacer y qué tiene que cumplir y qué no tiene que cumplir, pues eso no va a cambiar. Porque aquí la gente la plata mueve. Y acá, mientras tú puedas hacerlo, lo vas a hacer. Porque esa es la manera de no tener que cumplir un montón de cosas. Por ejemplo, cuando yo vivía en Australia, Australia tiene una de las mineras de oro más grandes del mundo y ellos tienen una zona minera en Australia que es pues, la zona minera australiana. Las empresas allá tienen que cumplir cuestiones tan fuertes que a la salida del proceso el presidente de la empresa daba fe de que el agua que estaba saliendo era tan pura que el tipo se la podía tomar. Y esa era la fe, la garantía que él mandaba que lo que ellos estaban haciendo estaba bien hecho. Y el tipo se tomaba su vaso de agua después del proceso, porque estaba garantizando que el proceso, todo lo que estaba saliendo estaba bien. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre países, entre normas, porque allá es mucho más fuerte y la cultura de la corrupción es mucho más pequeña. ¿Sí me entiendes? Acá no. Sí, la cultura. Acá lo que te digo, acá estamos acabando con todo, pero como la plata premia y la corrupción premia, pues eso es lo que pasa con estas industrias. Como se maneja tanto dinero, pues es muy fácil de que haya fraude o que haya corrupción o de que se presenten este tipo de cosas. Pero el control es muy difícil, o sea, es muy difícil. Entonces, muchas gracias.
hace 40 minutos.